Bendiciones para todos. Bienvenidos a su canal Amazing Grace. Estamos aquí para dar inicio a la lección del día de hoy, lunes 1 de diciembre, correspondiente a la lección número 10, titulada El verdadero Josué. El título para hoy, el título de la lección de hoy es El tipo y anti. Entonces, para dar inicio, vamos a orar. Entonces, coloquemos nuestros rostros inclinados ante la presencia del Señor. Amado Dios, Dios Padre eterno, príncipe de paz, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te pedimos primeramente perdón por nuestros pecados. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija en este estudio. Seas tú, Señor, colocando cada pensamiento y ayudándonos, Señor, a comprender el mensaje que usted tiene para nosotros. Bendice a todas las personas, Señor, que van a escuchar este mensaje y que también puedan entenderlo, comprenderlo y compartirlo con ellos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, bienvenidos nuevamente, una vez más. Bueno, estamos contentos porque está mi esposita nuevamente con nosotros, acompañándonos. Y bueno, estamos estudiando esta lección que tiene como título Tipos, Tipo y Antitipo. Como les dije desde el inicio de la lección, esta lección tenemos que tener especial atención porque hay teología. Hay que hacer análisis, hay los textos y hay que profundizar. ¿Okay? Aquí hay que profundizar un poquito más en los métodos para estudiar la Biblia. Entonces, vemos que se llama el verdadero Josué porque siempre es una constante que la Biblia, es un libro escrito por un solo autor, utiliza tipos que simbolizan algo mayor. Eso estudiamos en parte ayer en la tipología bíblica. Entonces, hoy vamos a estudiar específicamente los tipos y antitipos. Hay 3 tipos de tipos. ¿Okay? Cuando se refieren a Cristo, es un tipo cristológico. Cuando se refieren a la iglesia, es un tipo eclesiológico. Y cuando se refieren al tipo del tiempo del fin o del conflicto final, es tipo escatológico. Entonces, hoy el autor de la lección, para que pongamos en práctica esta enseñanza, nos pone 3 ejemplos. Vamos a explorar uno solo, por supuesto por cuestión de tiempo, pero claro que lo exhortamos a usted para que lo haga completo, para que pueda ver el tipo y el antitipo de Israel, el Éxodo y el santuario. Nosotros en este caso escogimos el del Éxodo porque como ya estudiamos el Éxodo, tal vez le va a ser un poco más fácil entender el tipo y el antitipo. El tipo es Israel, el tipo es el Éxodo, el tipo es el Éxodo. De eso es lo que está hablando, ¿ok? Recordemos el Éxodo, cautivos en Egipto, la liberación, todo aquello. Entonces vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento la Biblia adopta el antitipo. Entonces para ello vamos a leer primeramente la fase cristológica. Vamos a ver cómo Cristo es enfocado en el antitipo. La frase cristológica la vamos a leer del Éxodo o en una de las partes que se lee en el Éxodo, no es nada más acá, en Mateo capítulo 2, versículos 19 al 21. Mateo 2, 19 al 21. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel. Ok, excelente. Entonces, ¿dónde estaba cautivo el pueblo de Dios? En Egipto. Y de Egipto fueron sacados y los llevaron ¿a qué tierra? La tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Israel. Entonces vemos cómo ese era un tipo de lo que a Jesús le tocaba ver. Y si profundizamos un poquito más, vemos que después del caso de los espías, Israel duró 40 años dando vueltas en el desierto. Cristo duró 40 días en el desierto también, ¿ok? Siendo tentado por Satanás. Entonces, para que vean cómo se puede comparar, no es nada más en esta cita, sino que hay otras citas, y pues así podríamos buscar diferentes tipos y conseguiríamos lo mismo, el tipo y el antitipo cumpliéndose en Cristo. Ahora vamos a ver cómo se cumple el Éxodo en la fase eclesiológica. Para ello vamos a verlo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17.
Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Exactamente. ¿Dónde moraba Israel? En Egipto, en una tierra que era ¿qué? Idólatra, que era inmunda. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí Dios a la iglesia? A la iglesia, que es el Israel de Dios. Vamos a recordar aquí algo. La iglesia representa el pueblo de Dios en este tiempo, que es el Israel de Dios, porque Dios escogió a un pueblo y le puso nombre, porque recordemos que el nombre original era ¿cómo? Jacob. Pero como luchó por Dios, con Dios sí lo venció, figurativamente, entonces le cambió por nombre y le puso Israel, porque ha luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Entonces el nombre Israel es un nombre dado por Dios. Vemos que desde el principio Dios creó a Adán, creó a Eva, y esto lo puedes ver mejor cuando lees la genealogía de Jesús en el libro de Lucas, porque en el libro de Mateo no llega hasta Adán. En cambio Lucas sí lo lleva hasta Adán, empieza en Jesús, cada uno de ellos hasta Adán. Entonces nosotros vemos que desde Adán era el pueblo de Dios, porque le dijo multiplicaos y fructificar, y llenar la tierra y sojuzgarla y todo aquello. Cuando se da el pecado, Dios establece un nuevo pueblo a través de Sem, una genealogía. ¿Hasta cuándo? Hasta Noé. Después de Noé, empieza otra vez, y ¿quiénes heredaron? Los hijos de Sem, porque de ahí vino Abraham. Llamó a Abraham, salió, ya lo vamos a ver también. Abraham fue llamado, vivía ¿en dónde? En Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es ¿qué? Es Babilonia. O sea, Abraham fue llamado de Babilonia. Entonces vemos que constantemente el pueblo de Dios es llamado de Babilonia. De ahí los llamó, se dio la esclavitud, viene el éxodo del pueblo de Egipto y vemos cómo Dios llama a salir de lo inmundo, y ya lo vamos a ver en la parte escatológica también. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ok, entonces, ¿a quién está diciendo específicamente Dios que salga de Babilonia? No es el Israel literal, no es el Israel del pueblo, porque el Israel pueblo fue cautivo en Babilonia por causa de su pecado, duró 70 años cautivo en Babilonia. Vemos eso reflejado en Jeremías y en Daniel, ¿sí? Pero ¿a qué pueblo le está diciendo Babilonia? Al fin del tiempo, al Israel de Dios. Entonces vemos que cómo se ve el tipo, que es Israel, y se ve el antitipo en toda la Biblia. Entonces, ¿qué puedes añadir a eso? Bueno, ahora yo estaba tratando de ver cómo Dios de manera simbólica nos habla. Por ejemplo, cuando estabas hablando de que le dijo a su hijo que saliera de Egipto, ¿sí? Y hay un versículo que así lo dice, y de Egipto llame a mi hijo, lo acabamos de leer en Mateo capítulo 12, creo que es el 19. Que salió de allí. Y también estaba tomando en consideración que Jesús se crió en Nazaret. ¿Y qué era Nazaret? Era un lugar terrible, ¿no? Era un lugar terrible, pero él no se contaminó. Exactamente. Él no se contaminó. Él pudo vivir allí, siempre pues por la relación que tenía con su padre, hasta que se le cumplió el tiempo que salió de allí ya para comenzar su ministerio, cuando Dios se lo dijo. O sea, Dios tiene un tiempo para todo, tiene todo estructurado, todo lo tiene diseñado. Y Dios sabe el para qué y el por qué y el cuándo de las cosas. Amén. Tenemos no sé si valga la comparación. A veces nosotros nos forzamos por hacer algo y no es el momento indicado, yo tuve mi mamá con una situación de salud que yo quería hacerle se hizo todo el procedimiento para que fuera operada y no se dio, por más que hicimos todos los esfuerzos, no se dio. Pero tengo también otra familiar que sí se le ha facilitado todo, y todo se ha dado de manera, o sea, Dios sabe, Dios es el dueño del tiempo y
y sabe para cuándo son las cosas. No Amén. sé si va en lo del tema, pero... No, pero está bien, sí, siempre el testimonio es importante. Entonces, bueno, Dios define tipos y antitipos. Entonces, mira, lee esta última parte, ¿no?, que dice el autor aquí, el último párrafo. Debido a que las escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armonizan con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Ok. ¿Y la pregunta? La pregunta, ¿qué haces cuando te resulta difícil entender el significado de ciertos textos bíblicos? Okay, exactamente. Dado que la Biblia tiene un solo autor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿dónde vamos a buscar las respuestas? La misma Biblia responde. Cuando nosotros leemos el capítulo 28 del libro de Isaías, el versículo 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Entonces, en el versículo 13 dice igualmente: la palabra pues de Jehová lo será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y aprisionados. Entonces, ¿dónde se buscan las respuestas de la Biblia? En la misma Biblia. Sí, la misma Biblia se responde. Exactamente. Entonces, vemos que usa tipos y antitipos, y si tienes duda de alguna cosa, ¿a quién le vas a pedir sabiduría? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y bien dice la palabra, escudriñar. O sea, eso no es una cosa que vayamos a lograr en un año ni en 5 años como si estuviésemos en la universidad, no. Eso tiene que ser toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Estudiar la palabra de Dios va a ser hasta los que tengan la posibilidad de ver y de tener su capacidad, sea la edad que tengan, el llamado es: vaya a la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Porque en ella es donde encontramos esperanza. Y yo no sé si a muchos, yo creo que a todos les pasa. La primera vez cuando usted lee la Biblia, que está recién llegado a la iglesia y empieza a leer, y usted empieza a ver luces, y qué maravilla. Y entonces pasa el otro año y en el mismo versículo o en el mismo texto bíblico ya no ve eso, ve otra cosa. Y así mismo vas, y así mismo vas. A eso mismo iba. Ajá. Que eso siempre sucede. Podemos leer el pasaje, sí, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, y le vamos a hallar un significado distinto, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, para culminar, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, pero pídalo sin dudar nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es llevado de un lugar a otro y no conseguirá nada del Señor. Pida con fe sin dudar nada. Entonces, mis amados, ¿vas a complementar otra cosa? No, pues yo quisiera que como repasar, porque lo que pasa es que esta lección tiene muchos términos que se nos dificultan. Okay. Entonces, este tipo y este antitipo tiene estas 3 fases. Una fase que se da en 3 fases distintas. En la vida de Cristo, el cumplimiento cristológico, cuando se cumple en los evangelios. En la experiencia de la iglesia, el cumplimiento eclesiológico, que le estaba diciendo a mi esposo, eso se cumple a partir de Hechos para acá, cuando es la iglesia primitiva, en las iglesias. Y el tercero, al final de los tiempos, que es de la hora. Es de la hora porque estamos en el final de los tiempos. Amén. O sea, lo mismo que pasó Jesús en su vida fue una imagen de lo que le sucedió a Josué, ¿verdad? En aquella época, porque o a Moisés, ¿sí? Como estaban diciendo, pues que estuvo 40 a Israel, que estuvo 40 días en el desierto, y Israel estuvo 40 años en el desierto. Uh-huh. Y es esa comparación. Y la la experiencia de la iglesia es lo mismo que le sucedió a Israel como pueblo. Le está sucediendo, le sucedió a la iglesia primitiva, ¿verdad? O a la iglesia y a nosotros también como iglesia. Y bueno, y el cumplimiento del fin. Yo digo que es una manera de cuando sucedan nuestras cosas, nosotros inmediatamente nuestra mente va a ir a eso que nosotros
vimos, no, esto le pasó a Egipto, esto le pasó a la iglesia primitiva, Gloria esto a le Dios. pasó a Jesús. Exactamente, y O sea, por eso, y entonces eso es lo que nos va a llevar. Si Jesús le sucedió esto, hizo esto, yo debo sí, irme por ese preguntar, camino. ¿qué debo hacer? Ver la vida de Jesús, Ver la porque vida ese de es nuestro modelo. Y ahora cobra sentido el versículo para memorizar de la semana, que es 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y dice, todas estas cosas acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. Entonces, bueno, mis amados, la pregunta del día de hoy ya la hizo el autor, de que cómo hacemos para entender esos versículos difíciles. Busquen la misma Biblia, pídale sabiduría a Dios, porque solamente el autor de la Biblia es el que puede explicarla mejor. No hay hombre que pueda hacerlo, sino Dios mismo. ¿Okay? Oremos. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta lección. Te pedimos, Padre, que aquello que no pudimos comprender, Señor, tú en tu infinita misericordia nos continúes abriendo nuestros ojos los ojos del entendimiento, Señor, para atesorar esto en nuestro corazón. Amén. Estamos viviendo los últimos días de este mundo, Señor, y necesitamos, Padre, estar bien cimentados en nuestra fe, bien claros cuando las cosas sucedan, saber cómo actuar, recordándonos qué es lo que tú dices en tu palabra. Amén. Así que te damos gracias, Señor, porque mediante el estudio de tu palabra tenemos vida, tenemos salvación, tenemos sabiduría. Amén. Así que no es en vano, Señor, ninguna de las palabras que están en la Biblia, ninguna, Señor. Todas Amén. están en su debido momento, y nos son reveladas de acuerdo a tu voluntad en el momento exacto. Amén. El tiempo tuyo es perfecto. Amén. Así que te pido bendiciones especiales por todas las personas que vayan a ver este video y bueno, que les bendigas abundantemente. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Maranata, Cristo vive. amén. Dios te bendiga. Ya saben lo que eso significa.